Yo quisiera preguntar sobre los riesgos de la mística y de la espiritualidad. Mm. El ego es muy sutil y el ego cuando medita o empieza este camino empieza a sentirse muy bien. Empieza incluso a sentirse por encima de los demás. ¿Mm? Empieza a sentir que está creciendo, que está avanzando, que tiene más perspectiva, más claridad, más visión que los demás. Y aparece un ego narcisista, un ego muy narcisista, que empieza a sentirse, un ego inflado que empieza a sentirse que está por encima de los demás. Entonces el ego naturalmente a eso le produce satisfacción, porque el ego, eso de sentirse bien, sentirse encima que los demás, pues para el ego es fantástico, es maravilloso, ¿no? Y ahí hay un peligro, ¿no? Porque claro, ahí ya está saliendo ese rol de ego espiritual, donde tú te sientes por encima, los demás por abajo, los demás no saben, tú sí sabes. Y luego viene una etapa además más complicada, ¿no? Cuando meditas desarrollas una cosa que se llama en Oriente los siddhis. Los siddhis son los poderes sobrenaturales. Todo meditador avanzado desarrolla estos siddhis. Siddhis, S-I-D con D. Siddhis con D. Poderes sobrenaturales. El meditador avanzado suele desarrollar este tipo de poderes: precognición, premonición, vidas pasadas, vidas futuras, incluso telepatía, incluso ha habido algunos casos raros de teletransportación, así como suena. Había un monje, no recuerdo su nombre ahora, que había testimonios documentados de que estaba en 2 sitios a la vez, y había testigos de que en el momento podía estar en 2 sitios a la vez. O sea, todo este tipo de cosas van apareciendo o pueden aparecer en la meditación. Naturalmente el ego ahí al principio se asusta, se descontrola porque esto es desconocido, pero luego todavía se le infla más el ego. Todavía siente que es ya un maestro avanzado, que realmente ha alcanzado la iluminación y que está por encima de los demás. Craso error, porque esto es una trampa. Todos los maestros que han superado esta prueba recomiendan no dejarse hipnotizar por estos poderes. Es decir, no darle importancia y soltarlo. Normalmente, si no lo sabes, lo que tiende el ego es a que crezcan este tipo de poderes, porque esto realmente ofrece un tipo de satisfacción. Al ego le ofrece un tipo de satisfacción. Se siente por encima de los demás y se siente un ser especial. Y aquí hay un gran peligro. Muchos maestros orientales que han desarrollado estos poderes han aglutinado un gran público, y luego toda la tienda se les vino abajo con el tiempo, ¿no? Pero han desarrollado ese tipo de poderes y aglutinaban una masa de gente que los seguía y creía en ellos. Realmente los maestros avanzados dicen que esto no tiene ningún mérito, para nada. Lo puede desarrollar cualquiera que practique intensamente la meditación. No tiene ningún poder, no tiene ningún mérito, porque es un poder natural del ser humano, lo que pasa es que no lo hemos desarrollado, simplemente eso. Además, con la característica de que prácticamente siempre los poderes que se desarrollan luego desaparecen. Y eso causa mucha frustración para el ego, que por un momento se cree muy superior, se cree iluminado, y al final va perdiendo esos poderes, se le va desapareciendo los poderes y se queda como muy desangelado, intentando meditar más para que luego para que vuelvan a aparecer, ¿no? Ahí hay mucho peligro. Yo he conocido a maestros con grandes egos espirituales que han abusado de sus discípulos, de sus discípulas, eso que se llaman sectas, eso que se llama una secta, pues prácticamente es un maestro, un mal llamado maestro de espiritualidad, pues que de alguna manera ha hipnotizado, ha embaucado a un montón de personas, e incluso ha habido momentos y casos en que un maestro pues tenía que tener sexo con todas las discípulas que entraban en el grupo, y esa era la condición sine qua non, que el maestro
porque ahí le transmitía una canalización de luz, de amor, de energía, en fin, lo que quieran ellos decir, ¿no? Hay mucha trampa en esto de la espiritualidad. Para darte un dato, ¿vale? La espiritualidad, la auténtica espiritualidad, el auténtico místico siempre va a ser más humilde, cada vez más humilde, cada vez más humilde, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Simplemente, pues, el místico, el maestro espiritual está abierto a la vida, a lo que la vida le traiga, a lo que la vida le ponga por delante y le predisponga, y desde ahí, pues, humildemente va a desarrollar esa labor. En el fondo, los maestros espirituales auténticos son siervos de Dios, siervos de la vida, están al servicio, ¿no? Pero todo lo demás es falso, ¿no? Entonces, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Un maestro espiritual va soltando el apego a cualquier cosa, la dependencia. Sistemáticamente va perdiendo el apego, va perdiendo el miedo, no suele enfadarse y si se enfada le dura muy poquito y a veces se enfada conscientemente queriendo enfadarse para poner un límite que tiene que poner. Un maestro espiritual avanzado no suele apegarse ni siquiera a la meditación. Un maestro espiritual avanzado fluye y acepta la voluntad de Dios. La base del maestro espiritual avanzado es la aceptación y el amor. Entonces, estando atentos y siendo conscientes de eso, pues podemos pillarnos muy fácilmente. Una vez que lo sabemos, podemos pillarnos muy fácilmente entrando en las trampas del ego. ¿Vale? Así que creo que te he contestado más o menos, ¿no? Experiencias mentales profundas. Aquello que se llama experiencias de, ¿cómo le dicen? De expansión de conciencia. Aquello que se llama expansión de conciencia, ¿vale? Una frase mal hecha, porque la conciencia no se puede expandir. La conciencia es, y lo es todo, pero todas aquellas experiencias expansivas de conciencia, imágenes mentales, imágenes alucinatorias místicas, donde interiormente se te va a aparecer el corazón de Jesús, el Cristo mismo, o el Buda, da igual. Cualquier tipo de experiencia interna que te venga a través de la meditación, simplemente son imágenes mentales que aparecen de tu inconsciente, del inconsciente. ¿Vale? Hay personas, por ejemplo, que se quedan muy enganchadas a, como le llaman ellos, la medicina, el ayahuasca. El ayahuasca simplemente lo que proporciona son imágenes mentales, son niveles expandidos de conciencia. Digo que esta frase está mal utilizada porque lo único que aparece son imágenes mentales, alucinatorias, que pueden ser muy místicas y pueden ser infernales. ¿Ok? Esto sucede también en la meditación tántrica tibetana. En la meditación tántrica tibetana, aquello que hemos experimentado, esta meditación profunda, sin necesidad de ninguna sustancia, llegamos a lo mismo. Tenemos experiencias, viajes alucinatorios muy potentes, muy potentes. Es decir, sientes que estás volando y estás volando, literalmente. La sensación es la misma que si volaras, ¿vale? Sientes que estás en un infierno y sientes que estás en el infierno y la sensación es la misma. No hay diferencia entre aquello supuestamente real, la vida cotidiana, la experiencia real y la experiencia interna mental cuando llegas a ciertos niveles de concentración profunda. Pero ¿sabéis para qué hacen eso los maestros tántricos? ¿Sabéis para qué se practica este tipo de meditación tántrica? No para quedarte enganchado con eso, que es muy placentero muchas veces, muy placentero porque te puedes montar cada orgía impresionante, sintiendo lo mismo que en una orgía real, sintiendo lo mismo, pero al final
el maestro tántrico lo hace para darse cuenta y ser consciente totalmente, certeramente, sin ninguna duda, de que el placer y el miedo no están fuera, lo crea tu mente. Y es la manera más profunda y rotunda de saber que el poder está en tu mente. Tú, con tu poder mental y tu poder de concentración, puedes crear un mundo virtual tan real como el mundo que vemos fuera. Y para eso es el Tantra tibetano. Para demostrarte a ti mismo que el placer sexual, por ejemplo, no te lo da la otra persona, sino que el placer lo crea tu propia mente, tus propios pensamientos. Al igual que el placer sexual, lo digo todo, todo se va creando y todo lo vamos creando con la mente. Por lo tanto, el Tantra tibetano simplemente es un experimento científico directo para demostrarnos, para ver nosotros mismos, que todo es una ilusión, que el poder está en tu mente, que el poder lo tienes tú y que no hay nada ni nadie fuera que tenga el poder, que el mundo es una ilusión y que realmente tú creas la realidad. Eso sí, desgraciadamente casi sin darte cuenta. Y desde ahí puedes crear una realidad muy complicada. Sebastián. Bueno, a veces cuando medito, pues estoy tranquilo y va la cosa bien, pero otras veces, claro, aparece lo que es la sombra, lo que es el niño, ¿no? Herido, ¿no? La carencia, el miedo a la carencia, el conflicto, la ira, la tristeza, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de integrar esas sensaciones, ahí tengo un poco conflicto. No sé si es cuando tú dices permitirlas totalmente o comprenderlas para que... Porque claro, eso va saliendo continuamente, de una forma u otra. Entonces, claro, muchas veces estoy meditando y es que no... Es un dolor que es es algo que me está quemando, ¿no? ¿Cómo? Interesante también la pregunta para reconfirmar lo que ya sabemos, ¿no? Porque fíjate, cuando tú estás meditando y a lo mejor tienes una experiencia muy placentera, ¿no? Un gozo, entras en un estado de paz muy profundo, pero a veces aparece una emoción, o aparece un recuerdo, una imagen del pasado, aparece un trauma, una imagen traumática, aparece por ejemplo tu envidia, puede aparecer y te puedes dar cuenta de que eres envidioso y te quedas flipando, madre mía, y te das cuenta que eres envidioso o que hay envidia en ti, ¿no? Y casi no te lo crees, pero aparece, ¿no? Porque la meditación es un abrir la caja de Pandora, ¿no? Es un intento de abrir esa caja de truenos, ¿no? Y de ir mirando, ¿no? Entonces, cuando aparece cualquier tipo de sentimiento de estos que llamamos negativos, porque al ego no le gustan, cualquier persona de este mundo, cualquier ser humano, cuando aparece cualquier tipo de emoción y de sentimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tiende? A no mirarlo, a no sentirlo, a no notarlo, porque realmente es desagradable. O sea, la tristeza no es una emoción agradable a nivel convencional, quiero decir. Lo que la gente se cuenta es que quiere estar alegre, no quiere estar triste. Entonces, ese tipo de emociones o sentimientos, para el ego, para el ser humano, son muy desagradables. Entonces, lo que tendemos que es a no tocarlos, a no sentirlos. Hasta ahí bien, ¿no? Pero salen, cuando vamos a lo largo de nuestra vida, una y otra vez van saliendo ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos. ¿Y para qué creéis que salen o los notamos? ¿Para qué creéis? Para que lo miremos. Y porque si no lo miramos, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado, ¿no? Y si miramos para otro lado, ¿qué es lo que buscamos? Ni siquiera sentirlos, ¿no? Que se metan otra vez para adentro, ¿no? Es muy desagradable, ¿no? Entonces intento escaparme, intento distraerme de esto que yo siento por aquí, ¿no? Entonces lo que intento es, o me digo que... o intento luchar con eso porque no me gusta, ¿no? Es un intento de reprimir otra vez el sentimiento. El sentimiento está ahí, sale porque quiere salir. Y tú o luchas porque no quieres sentirlo, pensando que si lo sientes va a poder contigo. Es increíble pensar que un sentimiento pueda contigo. Y sin embargo, hay gente que sufre
simplemente porque piensa que un sentimiento va a poder con ella. Incluso hay gente que no viaja por una emoción que se llama miedo, pensando que esa emoción es más potente que ella misma, ¿no? O que él mismo. Es absurdo. Entonces lo que intentamos es reprimir, tapar, ¿veis? Entonces de ahí viene la expresión de David Hawking, que llamaba dejar ir, que es precisamente dejarlo ir ya. Joder, déjalo ir ya. Deja que se vaya, por favor. Deja que salga ya de tu cuerpo para que no te siga dominando. Dejar ir es simplemente mirar, comprender y permitir para que podamos dejar ir el miedo, para que podamos dejar ir el abandono que sentimos, para que podamos dejar ir los sentimientos de injusticia, para que podamos dejar ir el sentimiento de culpa ya de una vez. Pero parece que el ego quiere quedarse con ellos para siempre. Quiere vivir una vida feliz sin dejar ir. ¿Veis qué torpe es el ego? Y así nos luce el pelo, ¿no? Porque esto no lo sabemos. Entonces la gente sigue huyendo de sus sentimientos y no los deja ir. La manera de dejarlos ir es simplemente saber que simplemente es un sentimiento, que es una sensación en el cuerpo, que tiene un discurso aprendido de queja, ¿vale? De lamento, de victimismo, de miedo, de lo que sea, pero que simplemente es si le quitamos el discurso, se queda en una sensación corporal que tiende a irse y tú no la dejas irse. Es un poco masoquista esto, ¿no, Tina? Sí, esto es un poco masoquista, ¿eh? Ayer estuve hablando entre amiga y conocida, ¿no? Y es sorprendente como el apego que se le tiene al sufrimiento y cómo justificas cualquier cosa para seguir agarrada al sufrimiento y a criticarlo todo y que todo me dejó agotada. Totalmente. Hasta que me di cuenta y dije, no, ya no tengo que... Porque era todo. O sea, era una red la que tenía hecha, que era como inconscientemente el sentido de su vida era nací sufriendo, voy a sufrir y mi vida es sufrir. Totalmente. Hay personas que se mueven ahí. Me quedé agotada sin palabras. Claro, sí. Me fui a la ducha directamente. Eso en algunos ámbitos se le llama vampiros emocionales, ¿eh? Y los conocéis. Entonces ese tipo de vampirismo emocional te quita la energía totalmente. Te la absorbe. Te quita la energía, el vampiro te quita la energía, porque ese vampirismo está en niveles de conciencia muy bajos, en el nivel de la culpa, del sufrimiento, de la apatía. Te chupa la energía durante un rato que habla contigo, te chupa la energía y esa energía es la que la mantiene, la que lo mantiene, ¿eh? Va chupando energía porque ella se come su energía, ese tipo de carácter se come su propia energía, ese propio de pensamiento, de ego, de sombra, el cuerpo dolor, como le llama Eckhart Tolle, ¿no? El cuerpo dolor, ¿eh? A eso le llama Eckhart Tolle el cuerpo dolor. A ese monstruo, a esa oscuridad que sale en forma de pensamiento, que como no estés muy atenta te va cubriendo, es como una nube oscura de quejumbre, de lamento, de victimismo, de pobre de mí, de injusticia, de incomprensión, de culpa afuera, de culpa adentro, da igual. Y eso va comiendo literalmente la energía, ¿no?, del cuerpo. Al final también es necesario que te quite tu propia energía, ¿no? Yo os recomiendo que no os acerquéis a ese tipo de personas. Son muy dañinas. O al menos que intentéis, cuando estéis con ellas, poner lo que algunos maestros llaman como una coraza de luz, ¿no? Que estéis como muy alertas y muy presentes para que esa energía no os entre, ¿eh? La presencia consciente es lo que hace que esa energía no nos atrape
y no perdamos nosotros la nuestra, ¿no? Que esa energía oscura no nos deje sin la nuestra, ¿no? No nos penetre. Así que incluso en casa podéis tener a un vampiro emocional, sin ofender a lo que sea, a lo mejor vuestra suegra, la pobre suegra, siempre igual. Vuestra suegra o incluso vuestra madre, no pasa nada, pues tiene esa dificultad, ¿no? Está atrapada por su ego y tiene esta dificultad. No es criticable, solamente es simplemente ver y darnos cuenta. A lo mejor tenéis en casa a alguien que se nutre del lamento, de la queja, del victimismo continuamente. Entonces, ahí cuando estéis en casa con esa persona tenéis que tener mucha presencia para no entrar, porque esa persona está indicada para vuestra vida. O sea, no es casual que esté con vosotros, con vosotras. Tiene que estar ahí.